Esta no es una clase de historia. Esto es el manual de cómo se mueve el poder real en el mundo, el que nunca te enseñaron. Hablamos de la operación financiera más rápida, audaz y secreta que cambió la geopolítica para siempre. Una operación de tan solo 48 horas. Imagínate esto. Noviembre de 1875. Londres está envuelta en esa neblina espesa, amarilla y fría que se pega a los huesos. El Támesis trae consigo el olor a carbón y a imperio. En los salones más exclusivos de Mayfair, los hombres más poderosos del planeta, dueños de flotas y de naciones, están terminando sus cenas opulentas. Hablan de las cosas habituales, el precio del carbón, la expansión sin fin del Imperio Británico, las colonias de la Reina Victoria. Pero hay un lugar donde no hay cena, solo pánico. En una sala privada de Downing Street, el primer ministro Benjamin Disraeli camina de un lado a otro. No puede sentarse. El peso del secreto que tiene entre las manos es suficiente para hundir un acorazado entero. Es un telegrama, recién llegado desde El Cairo. El papel es delgado y la letra es apurada, casi desesperada, pero el mensaje que contiene es claro, brutal y terminal. El gobernante de Egipto, el Jedibé Ismail Pasha, está quebrado, totalmente en bancarrota, y lo que es peor, está desesperado por vender su activo más preciado, la joya estratégica más importante del planeta, las acciones que le dan control sobre el Canal de Suez. Para entender la magnitud de esta crisis, tienes que entender qué era el Canal de Suez. No era solo un atajo, era la arteria vital que bombeaba sangre y riqueza desde la India hasta el corazón de Gran Bretaña. Antes de Suez, un barco tardaba meses en rodear África. Con el canal, el viaje se reducía en semanas. Era el control del comercio global, el acceso a las especias, al opio, a los soldados y, eventualmente, al petróleo. Quien controlara el canal, controlaba el mundo. Y ahora, el Jedibé estaba subastándolo al mejor postor. La amenaza no era solo perder esa ruta. La amenaza era el archienemigo de Gran Bretaña. Francia, bajo el liderazgo de Ferdinand de Lesseps, ya había diseñado y construido el canal. Francia era el accionista mayoritario. Si Francia conseguía las acciones de Egipto, obtendría el control total. La ruta a la India sería un peaje francés, y el Imperio Británico quedaría estrangulado. Disraeli sabía que si permitía eso, la historia lo juzgaría como el hombre que perdió el imperio. La ventana de oportunidad era minúscula. El Jedivé necesitaba liquidez, ahora mismo. La noticia de la venta no podía filtrarse al mercado. Si se filtraba, el precio se dispararía, o lo que era peor, París actuaría primero. Necesitaba 4 millones de libras esterlinas. Escucha bien la cifra. 4 millones de libras en 1875. Esto no es dinero de bolsillo. Ajustado a la inflación moderna, hablamos de más de 400 millones de libras. Era una fortuna que ningún Estado, ni siquiera la Gran Bretaña victoriana, podía movilizar en menos de 48 horas sin pasar por un proceso burocrático infernal. Aquí es donde entra el factor sucio, el obstáculo real. El Parlamento, la cuna de la democracia británica, estaba de vacaciones. El Banco de Inglaterra, la institución estatal, era un laberinto de comités, actas y firmas. Disraeli necesitaba la transferencia instantánea. Necesitaba que alguien escribiera un cheque sin preguntar por garantías, sin papeleo, solo con un apretón de manos. Esto te revela una verdad incómoda sobre el poder. Cuando el Estado es demasiado lento, el poder real se mueve en la sombra. Necesitaba un banco que no estuviera sujeto a las reglas de nadie. Necesitaba a un hombre. Pero antes de llegar al hombre que podía escribir un cheque de esa magnitud con una pluma, tenemos que entender por qué el Jedivé se había puesto la soga al cuello. Porque la historia de Suez no comienza con la genialidad financiera de Londres, sino con la vanidad destructiva en El Cairo. Ismail Pasha, el Jedivé, era un hombre con un sueño: transformar El Cairo en la París del Nilo. Quería modernidad, quería ópera, quería ferrocarriles, quería palacios, quería mostrarle a Europa que Egipto era tan sofisticado como ellos. Y lo hizo. Construyó la ópera del Jedivé para la inauguración del canal.
Se endeudó comprando lujosos bienes franceses e italianos. Inició proyectos de irrigación masivos y costosos. El problema es que la occidentalización es un vicio muy caro, y la ambición desmedida es el peor inversor. Egipto, a pesar de su riqueza agrícola, principalmente el algodón, estaba sangrando dinero. Sus deudas se habían multiplicado en menos de 15 años, saltando de 3 millones de libras a casi 100 millones. Un crecimiento de deuda perturbador. Los acreedores europeos, principalmente franceses y británicos, ya estaban oliendo la sangre. Habían vendido al Khedive todos los lujos posibles, sabiendo que cada préstamo, cada palacio, cada tren, era una cadena de oro que lo ataba más y más a ellos. La soberanía egipcia se estaba vendiendo ladrillo a ladrillo, pagaré a pagaré. Ismail Pasha intentó escapar de la trampa, vendió tierras, vendió bonos, hipotecó sus ingresos futuros, pero cuando la espiral de la deuda te atrapa, no hay salida fácil. Solo hay una opción, sacrificar el futuro por el pasado. Y la única cosa que le quedaba por vender que valiera algo real eran sus acciones en el Canal de Suez. Esta era la ironía amarga. El canal había sido un símbolo de orgullo nacional, el proyecto que pondría a Egipto en el mapa moderno. Ahora, era la única moneda de cambio que le quedaba para evitar el colapso total de su gobierno. El telegrama que sostenía Disraeli en Downing Street contenía la oferta desesperada. El Khedive estaba dispuesto a vender sus 177,000 acciones del Canal de Suez a cualquiera que pusiera 4 millones de libras en su mesa inmediatamente. El tiempo se agotaba. Cada hora que pasaba, el riesgo de que Francia o algún consorcio financiero privado comprara las acciones aumentaba exponencialmente. Disraeli necesitaba el dinero antes de que el sol saliera 2 veces. El primer ministro se dio cuenta de que tenía que ir a la única institución que operaba a la velocidad de la luz y con el sigilo absoluto, la banca privada. Tenía que ir a la familia que, en 1875, era más poderosa que cualquier banco central. Tenía que ir a los Rothschild. La mansión de Lionel de Rothschild, en Piccadilly, era más que una casa. Era el centro neurálgico del dinero en Europa. Lionel no era solo un banquero, era el gestor de crisis de imperios, un hombre que podía levantar o derribar economías enteras con una firma. Su riqueza no se medía en activos visibles, sino en la capacidad de mover liquidez donde nadie más podía. Disraeli, el político más pragmático de su era, sabía que recurrir a un banquero privado judío, en lugar de a las instituciones cristianas y estatales de Londres, sería un escándalo si salía mal. Pero el destino del imperio no podía esperar la decencia. Así que Disraeli envió a su secretario a la casa de Lionel de Rothschild con un mensaje urgente, casi de medianoche. La famosa anécdota cuenta que encontraron a Lionel cenando tranquilamente en su comedor, disfrutando de unas uvas y un vino caro. La escena que siguió fue la más crucial de la historia financiera moderna. Disraeli no fue directamente. Envió a un mensajero de confianza. El mensaje era de una audacia que helaba la sangre. Necesitamos 4 millones de libras esterlinas, decía el mensajero, con la voz apenas audible. Para asegurar el canal de Suez. Lo necesitamos inmediatamente, señor Rothschild, y no tenemos garantías inmediatas que ofrecer, salvo la promesa del gobierno de Su Majestad. Imaginen la pausa en el comedor. El tintineo de los cubiertos se detuvo. Lionel de Rothschild, un hombre que entendía que el verdadero poder no se compra con oro, sino con influencia, escuchó la petición. 4 millones por el control de la ruta a la India. Era la oportunidad de asegurar la protección de sus propias inversiones globales bajo el paraguas del Imperio Británico. Además de la jugosa comisión, por supuesto. Lionel no dudó. No consultó a comités. No pidió esperar al horario bancario. Su respuesta, que se convertiría en leyenda, fue la prueba definitiva de su poder. Él solo preguntó, ¿cuándo lo necesita, señor primer ministro? Disraeli respondió a través de su mensajero, mañana por la mañana. Lionel de Rothschild se encogió de hombros, como si le hubieran pedido un billete de 10 libras. Sacó una pluma.
El acuerdo estaba cerrado. 4 millones de libras, movilizados en horas. El canal de Suez había cambiado de manos. El Imperio Británico acababa de comprar su futuro. Pero la parte más intrigante de esta historia no es la velocidad de la transacción, ni el dinero movido. La parte más oscura es lo que pasó después de que el Khedive recibiera su dinero. Porque este préstamo de 48 horas no fue el final de la historia de la deuda de Egipto. Fue solo el principio de una colonización silenciosa y letal. Esto aún no es la parte más pesada. Tienes que ver cómo la compra de estas acciones se convirtió en el pretexto para una invasión total. El dinero se movilizó con la velocidad del rayo, la rapidez que solo una red financiera global y privada podía garantizar. 4 millones de libras esterlinas, una suma astronómica en 1875, fueron transferidas desde las bóvedas de los Rothschild a las arcas del gobierno británico. El primer ministro Benjamin Disraeli había ganado la carrera. Había comprado el futuro de su imperio por un precio ridículamente bajo, sin pasar por el lento y escrutador parlamento. La noticia se filtró en Londres como un triunfo glorioso, el golpe maestro de un estratega audaz. Pero mientras Disraeli se regocijaba en Downing Street, la realidad en el Cairo era mucho más sombría. El Khedive Ismail Pasha recibió el pago. Un alivio momentáneo, sí, pero el sabor era amargo, metálico. Había vendido la joya de la corona, la arteria vital de su nación, por la necesidad desesperada de pagar a sus acreedores más apremiantes. Esos 4 millones de libras no eran una solución. Eran un parche insuficiente. Imaginen una presa a punto de colapsar y que el ingeniero tapone un agujero con una bolsa de arena dorada. El agua seguiría filtrándose por miles de otras grietas. La deuda total de Egipto se estimaba en más de 100 millones de libras. 100 millones. El pago de los Rothschild era apenas el 4% de lo que el Khedive debía. La trampa real que nadie te cuenta, no estaba en el precio pagado por el canal. Estaba en la justificación que esa compra le dio a Occidente. Una vez que Gran Bretaña se convirtió en un accionista mayoritario y crucialmente el principal acreedor, el juego cambió de la banca privada a la geopolítica de Estado. Londres ya no podía permitir que la mala gestión del Khedive pusiera en peligro su inversión, que ahora era la ruta más corta a su colonia más rica, la India. La furia en París fue volcánica. Los franceses, que habían diseñado, financiado y construido el canal bajo el liderazgo de Ferdinand de Lesseps, se sintieron humillados y traicionados. Era el equivalente geopolítico de que te roben la pelota en el último segundo del partido. Francia entendió que la compra de esas acciones no era un simple negocio. Era una declaración de intenciones. Gran Bretaña acababa de obtener control estratégico sobre la ruta de comunicaciones más importante del siglo. La prensa francesa bramó, pero la realidad financiera era ineludible. El Khedive seguía quebrado, y la única forma de que los acreedores recuperaran su dinero era tomando el control directo de las finanzas egipcias. Aquí es donde se establece la nueva forma de colonización, la que no necesita ejércitos, al menos al principio. La solución impuesta fue el llamado control dual o comisión de la deuda pública. Esto era una medida perturbadora, algo que en cualquier nación soberana sería considerado una declaración de guerra económica. De repente, el gobierno egipcio ya no podía tomar decisiones financieras clave. Los principales ministros de Hacienda y Obras Públicas, los responsables del presupuesto nacional, dejaron de ser egipcios. Fueron reemplazados por burócratas designados directamente por Londres y París. Piensen en esto. El presupuesto de un país entero, la recaudación de impuestos, los gastos de infraestructura, la defensa, todo era ahora escrito y aprobado en oficinas distantes, por hombres que no rendían cuentas al pueblo egipcio, sino a los bancos europeos y a los gobiernos imperialistas. Para el Khedive Ismail Pasha, esto fue el final de la ilusión de soberanía. Él seguía sentado en su trono dorado en el Cairo, rodeado de sus palacios, pero cada decisión, desde el costo del pan
hasta el sueldo de un soldado, debía pasar el filtro de los interventores europeos. Los extranjeros, arrogantes y seguros de su superioridad cultural y financiera, comenzaron a desmantelar los proyectos del Jedive para asegurar el pago de la deuda. La idea era simple y brutal: detener el lujo, exprimir al máximo la capacidad fiscal del país y pagar a los acreedores. El contraste emocional en Egipto era hiriente. Mientras el pueblo veía cómo los burócratas extranjeros vivían lujosamente y dictaban la ley económica, la pobreza se disparaba. Las tierras agrícolas eran gravadas hasta el límite para generar efectivo. Los egipcios sentían cómo se les escurría la riqueza de sus propias manos. Este control financiero directo fue la censura más efectiva sobre la soberanía. El Jedive intentó resistir, intentó jugar a los europeos unos contra otros, a veces apelando a la opinión pública, a veces tratando de despedir a los interventores más molestos. Pero cada vez que intentaba recuperar un fragmento de control, la respuesta de Londres y París era inmediata y coordinada. Amenazas de acción militar y el aislamiento financiero total. El poder de los Rothschild, el poder de la banca privada, había comprado el tiempo necesario para que el poder político hiciera su trabajo. El préstamo de 48 horas no solo compró el canal, compró la licencia para intervenir en el corazón de Egipto. La situación se volvió insostenible. La presión sobre la población era extrema. El ejército, históricamente el pilar de cualquier gobierno, estaba siendo sistemáticamente ignorado y mal pagado, mientras los interventores extranjeros se aseguraban de que los bonos de deuda se pagaran puntualmente. En 1879, la presión se hizo tan grande que las potencias europeas, hartas de los intentos del Jedive de recuperar el control, hicieron algo que cambió el curso de la historia egipcia para siempre. Utilizando su influencia en el Imperio Otomano, del cual Egipto era nominalmente parte, forzaron al sultán Abdul Hamid II a deponer a Ismail Pasha. El hombre que había vendido el futuro de su nación fue exiliado. Fue reemplazado por su hijo, Tewfik Pasha, un hombre que, a ojos de Londres y París, era mucho más dócil y obediente. La lección estaba clara para cualquier gobernante en Oriente Medio. El control financiero era la llave. Si no obedecías a tus acreedores, te quitaban el trono. Pero esta humillación, esta descarada imposición de un gobernante títere, encendió una chispa de rabia que los europeos habían subestimado por completo. La población egipcia, y crucialmente la élite militar, estaban hartas de ser tratadas como una colonia de deudores. El resentimiento acumulado por años de control dual, de ver a extranjeros mandar en sus propias ciudades, explotó. El error común que cometemos al mirar la historia es pensar que el poder financiero es limpio y silencioso. Lo que sucedió a continuación demuestra que la deuda, tarde o temprano, requiere bayonetas para ser cobrada. Cuando el pueblo se levantó contra los interventores, la justificación de la paz financiera se desmoronó. Lo que empezó como una crisis de liquidez se transformó en un movimiento nacionalista violento. El líder de este levantamiento fue el coronel Ahmed Urabi. Urabi no quería solo un cambio de gobierno. Quería la expulsión total de los extranjeros y la restauración de la soberanía egipcia. Su movimiento se hizo tan fuerte que amenazó directamente la seguridad de los ciudadanos europeos que vivían en Alejandría y el Cairo, y por supuesto, amenazó la joya de la corona: el canal. Urabi se convirtió en el enemigo número 1 del Imperio Británico. Su victoria significaría la pérdida de la inversión de los Rothschild, la pérdida del control del canal y potencialmente el colapso de la ruta a la India. El riesgo era demasiado grande. Disraeli y su sucesor ya no podían justificar la intervención solo con papeles de deuda y comisiones bancarias. Ahora tenían que usar la fuerza bruta. El pretexto ya no era cobrar una deuda, sino proteger a sus súbditos y asegurar la estabilidad de la ruta marítima global. La compra de las acciones del Canal de Suez en 1875 fue la licencia de acceso. El desorden creado por la Comisión de la Deuda fue el catalizador.
La revuelta de Urabi fue la excusa perfecta. Lo que vino a continuación fue la siguiente etapa de esta tragedia inevitable: la invasión militar de 1882. Los británicos, respaldados por la necesidad de proteger su inversión de 48 horas, se prepararon para ocupar Egipto. Pero la forma en que lo hicieron y el secreto geopolítico que revelaron al mundo durante esa ocupación es aún más oscuro y tiene repercusiones que resuenan hasta el día de hoy. No solo tomaron el control de Egipto, redefinieron el mapa de Oriente Medio. Esto aún no es la parte más pesada de la historia. Tienes que ver cómo esa ocupación, supuestamente temporal, terminó durando 7 décadas, y cómo la deuda de un solo hombre se convirtió en el grillete de toda una nación. El levantamiento del coronel Urabi fue la confirmación final de que la diplomacia de la deuda había fallado. El Imperio Británico, que había gastado millones y movilizado su aparato financiero para asegurar el Canal de Suez, no iba a permitir que un coronel nacionalista con ideales de soberanía arruinara la jugada maestra. La crisis financiera, la deuda del Yedive y la inversión de los Rothschild, todo se había convertido en un pretexto elegante. El verdadero juego era la hegemonía. La decisión de invadir se tomó con la misma rapidez y pragmatismo frío con que se había negociado el préstamo de 48 horas. En 1882, el ejército británico desembarcó. Su objetivo no era solo aplastar la revuelta. Su objetivo, el no declarado, era quedarse. La batalla de Tel el-Kebir fue el clímax militar de esta tragedia financiera. Fue rápida, brutal y decisiva. La tecnología y la disciplina británicas diezmaron a las fuerzas de Urabi. El coronel fue capturado, exiliado, y la resistencia nacionalista fue decapitada. En cuestión de semanas, las tropas británicas marchaban por el Cairo. El Yedive, ahora un títere sin alma, fue restaurado en su trono, pero todos sabían quién sostenía los hilos. Aquí es donde la historia se vuelve realmente siniestra, porque el Imperio Británico pronunció la mentira más costosa y prolongada de la historia moderna de Oriente Medio. La ocupación era temporal. Los generales y los políticos en Londres aseguraron al mundo y a sí mismos que se retirarían tan pronto como el orden, y más importante, la estabilidad financiera del país, fueran restaurados. Pero, ¿quién define el orden cuando tienes el control total? ¿Y cuándo exactamente una deuda externa está lo suficientemente estable como para que el acreedor se retire de la caja fuerte? La respuesta, por supuesto, era nunca. La ocupación se transformó en lo que los historiadores llaman un protectorado velado. Gran Bretaña no se anexionó formalmente Egipto, como había hecho con la India, porque eso hubiera provocado una crisis diplomática con otras potencias europeas, especialmente Francia, que aún tenía intereses significativos en la deuda y en el canal. En lugar de una anexión directa, inventaron un mecanismo de control silencioso e invisible. Nombraron a un cónsul general, Evelyn Baring, conocido más tarde como Lord Cromer. Este hombre se convirtió, en la práctica, en el faraón de Egipto. El Jedi seguía sentado en su palacio, firmando papeles y haciendo declaraciones, pero cada decisión importante, cada nombramiento ministerial, cada ley de impuestos, cada asignación presupuestaria, pasaba primero por el escritorio de Lord Cromer. Cromer no vestía uniforme militar, vestía el traje impecable del administrador, y su poder era absoluto. Bajo este protectorado velado, el objetivo primordial no era el bienestar del pueblo egipcio, sino asegurar la rentabilidad de la inversión. La comisión de la deuda, que había sido el instrumento de control, ahora se convirtió en el justificante permanente de la presencia militar. La deuda, esa misma deuda que el Yedive había acumulado por sus óperas y sus palacios, se convirtió en el grillete que inmovilizó a la nación entera. Piensa en la ironía perturbadora. El Imperio Británico, que había criticado la imprudencia del Yedive y su gestión corrupta, ahora usaba esa misma corrupción como la razón para despojar al país de su soberanía. Ellos se quedaron para garantizar que los bonos de deuda, muchos de los cuales terminaron en manos británicas, se pagaran religiosamente.
El dinero de los impuestos egipcios, que debería haber financiado escuelas o infraestructura local, se canalizaba directamente a las bóvedas europeas. La ocupación británica, que debía durar unos meses, se extendió por 7 décadas. A través de esta administración, Gran Bretaña aseguró la joya de la corona, el canal. No solo aseguraron sus acciones compradas a los Rothschild, aseguraron la ruta completa. Esto cambió el equilibrio de poder global. El canal ya no era solo un atajo, era la arteria vital del imperio. Cada movimiento en la India, en Australia, en el Extremo Oriente, dependía ahora de esa franja de agua bajo control británico. Durante la Primera Guerra Mundial, Egipto se convirtió en una base militar crucial, un protectorado que canalizaba tropas, suministros y comunicaciones. Sin ese control absoluto sobre Suez, la capacidad británica para luchar en el frente oriental y mantener a raya al Imperio Otomano habría sido radicalmente mermada. El préstamo de los Rothschild de 1875 había asegurado la supervivencia de Gran Bretaña 40 años después. Y lo mismo sucedió en la Segunda Guerra Mundial. La defensa del canal contra Rommel y el Afrika Korps no era solo una batalla por el desierto, era una batalla por la ruta estratégica que alimentaba a los ejércitos aliados en Asia. La inversión original de 4 millones de libras, asegurada en secreto y a toda prisa, había rendido dividendos geopolíticos incalculables. Lo que empezó como una transacción financiera de emergencia terminó siendo la base de toda la estrategia imperial británica del siglo XX. El precio real de esas 48 horas no lo pagó el Tesoro británico, lo pagó el pueblo egipcio con la pérdida de su autodeterminación. Se quedaron atrapados en un ciclo vicioso. La deuda justificaba la ocupación, y la ocupación garantizaba el pago de la deuda. Era un sistema perfecto y hermético de colonización silenciosa. Pero la historia de Suez no termina aquí, con la consolidación del poder. El resentimiento y la humillación que se incubaron durante esas 7 décadas de control velado explotarían finalmente en un evento que casi desata una tercera guerra mundial, y que probaría que aunque el dinero puede comprar el control, no puede comprar el espíritu de una nación. Esa explosión se llama la Crisis de Suez de 1956, y es la parte más pesada y explosiva de esta historia. La nación que había vendido su futuro finalmente se levantaría para reclamar lo que le fue arrebatado. Pero tienes que entender cómo se llegó a ese punto de quiebre total, cuando el viejo orden financiero y militar colapsó frente al fuego de un nuevo nacionalismo. La deuda se paga, pero la memoria imperial es difícil de borrar. Pero tienes que entender cómo se llegó a ese punto de quiebre total, cuando el viejo orden financiero y militar colapsó frente al fuego de un nuevo nacionalismo. La deuda se paga, pero la memoria imperial es difícil de borrar. Durante casi 70 años, desde 1882, Egipto vivió bajo la humillación constante de una ocupación que se justificaba con un documento financiero. La bandera británica ondeaba sobre el canal que, nominalmente, era parte de su territorio. Imagina esa sensación. Tu arteria económica más vital está vigilada por una potencia extranjera, no por conquista directa, sino porque un antepasado tuyo fue demasiado ambicioso y demasiado endeudado. El control británico era absoluto y silencioso. El canal de Suez no era simplemente un peaje, era el cinturón umbilical que conectaba Londres con su joya, la India, y con sus intereses petroleros emergentes en el Golfo. Para Gran Bretaña, el canal era una extensión de la metrópolis, y cualquier intento de interferencia era visto como una amenaza existencial. La banca de los Rothschild había comprado un activo que garantizaba la supervivencia del imperio. El punto de ebullición llegó a mediados del siglo XX. El mundo ya no era el mismo que en la época victoriana de Disraeli. Los imperios estaban cayendo, las colonias se estaban independizando, y en Egipto el nacionalismo se encendió con fervor. Ahí es donde entra un hombre que representaba todo lo opuesto al arrepentido y débil Khedive Ismail Pasha, Gamal Abdel Nasser. Nasser no era un monarca endeudado.
era un militar, un revolucionario. Había participado en el golpe de 1952 que derrocó a la monarquía dependiente de los británicos, y estaba decidido a restaurar la dignidad y el control total de Egipto sobre sus recursos. Nasser entendió perfectamente la lección de 1875. Si permites que tu infraestructura clave sea controlada por intereses externos, nunca serás verdaderamente libre. El conflicto de 1956 no se trató solo de un canal. Se trató de revertir el error de 1875. Se trató de recuperar la parte de la soberanía que había sido vendida a los Rothschild y, posteriormente, tomada por el gobierno de Su Majestad. Nasser buscaba consolidar su posición en el mundo árabe, liderando un movimiento de no alineación y modernización. Su proyecto estrella era la monumental Presa de Asuán, destinada a controlar las inundaciones del Nilo y generar la electricidad necesaria para industrializar el país. Este proyecto requería miles de millones y Nasser inicialmente recurrió a Occidente, pidiendo financiación a Estados Unidos y Gran Bretaña y al Banco Mundial. Aquí es donde la historia financiera se repite, pero con un giro dramático. Estados Unidos y Gran Bretaña, liderados por Eisenhower y Eden, dudaron. Nasser estaba coqueteando peligrosamente con la Unión Soviética, y el ambiente de la Guerra Fría hizo que Occidente sintiera que financiar la presa sería financiar a un enemigo potencial. La Casa Blanca, irritada por el reconocimiento de Nasser a la China comunista y sus acuerdos de armas con Checoslovaquia, retiró abruptamente la oferta de financiación en julio de 1956. Fue un error de cálculo geopolítico catastrófico. Occidente pensó que, al negarle el dinero, doblegarían a Nasser y lo obligarían a someterse. No entendieron que para un líder nacionalista, la humillación pública es un combustible más potente que cualquier préstamo. Nasser estaba en Alejandría, dando un discurso, cuando la noticia del retiro de fondos se hizo oficial. En lugar de ceder, decidió hacer lo impensable, lo que ningún líder de una nación endeudada se había atrevido a hacer frente a las potencias occidentales. El 26 de julio de 1956, Nasser se dirigió a una multitud enardecida en la Plaza de la Liberación. Habló durante horas sobre la dignidad, la historia de Egipto y la traición financiera. Y luego, en un momento de éxtasis colectivo, pronunció la palabra clave. Mencionó el nombre del constructor original del canal, Ferdinand de Lesseps, deletreándolo lentamente. Ferdinand. Esa palabra era la señal codificada para que las tropas egipcias, que esperaban en las sombras, tomaran inmediatamente el control de las oficinas del canal en Port Said, Ismailia y Suez. Nasser anunció la nacionalización total del canal de Suez. La propiedad que el Jedive había vendido a precios de remate y que los Rothschild habían financiado con un cheque de 48 horas, volvía a manos egipcias por decreto. El silencio en las capitales occidentales fue ensordecedor, seguido inmediatamente por un grito de rabia. Para Londres y París, esto no era solo un acto de expropiación, era un insulto directo a la estructura de poder global que habían construido y mantenido durante un siglo. El primer ministro británico, Anthony Eden, se sintió personalmente traicionado y lo comparó con la agresión de Hitler. Para Gran Bretaña, esto era un ataque directo a su economía y a su prestigio, una amenaza a la ruta del petróleo vital para Europa. La transacción financiera de 1875, que había otorgado a Gran Bretaña el 44% de las acciones del canal, había sido anulada con un solo discurso. El control financiero se había desvanecido. La reacción de las potencias fue visceral y rápida. Reino Unido y Francia, junto con Israel, conspiraron en secreto para invadir Egipto y recuperar el canal por la fuerza. La crisis de Suez de 1956 se transformó rápidamente de una disputa financiera a una guerra de baja intensidad, con bombardeos y desembarcos militares. Pero los imperios ya no tenían la última palabra. Aquí es donde la verdadera lección geopolítica del dinero se hizo evidente. Los Rothschild podían movilizar capital, y Gran Bretaña podía movilizar ejércitos, pero el mundo había cambiado, y los verdaderos árbitros del poder
ya no eran solo los banqueros y los imperios coloniales. Estados Unidos, bajo Eisenhower, y la Unión Soviética intervinieron, pero no por Egipto, sino por sus propios intereses en la Guerra Fría. Washington no podía permitir que sus aliados coloniales actuaran de forma independiente y desestabilizaran la región, empujando a Nasser directamente a los brazos de Moscú. El mensaje de Washington a Londres y París fue claro y brutal: retírense o enfrentarán graves consecuencias económicas. Y aquí viene el golpe final. La presión financiera, el mismo motor que había impulsado la compra de 1875, fue utilizada para forzar la retirada. Estados Unidos amenazó con vender sus tenencias de libras esterlinas, lo que habría causado el colapso de la moneda británica. Gran Bretaña, aunque militarmente superior, se vio obligada a ceder en medio de una crisis de liquidez y bajo la presión directa de su principal aliado. En 1956, Gran Bretaña, el mismo país que había comprado el canal para asegurar su imperio, fue forzado a retirarse porque su propia moneda estaba en peligro. El poder financiero había sido el arma definitiva, tanto para adquirir el activo como para forzar su abandono. La crisis de Suez fue el funeral del viejo imperialismo y el final de la historia iniciada por el cheque de Lionel de Rothschild 80 años antes. La soberanía egipcia fue restaurada y la nacionalización se mantuvo. El préstamo de 1875 no fue solo una compra de acciones, fue el inicio de un siglo de dependencia y conflicto. Demostró que el control financiero es la forma más insidiosa y perdurable de colonización. No necesitas grandes ejércitos si controlas la chequera del deudor. Pero el legado de esta historia va mucho más allá del barro del Nilo y los desiertos del Sinaí. La operación de 48 horas de Disraeli y Rothschild estableció un precedente peligroso que se sigue repitiendo hoy, aunque con actores diferentes. El poder financiero es la fuerza silenciosa que reconfigura el mapa mundial. Cuando un país hoy vende su infraestructura crítica, puertos, redes eléctricas, tecnología estratégica, a fondos de inversión extranjeros o a potencias geopolíticas, está repitiendo, en cámara lenta, el error del Jedive Ismail. Están vendiendo la capacidad de autodeterminación futura por una inyección de capital inmediata. El control se transfiere no con tanques, sino con contratos. Y es un proceso increíblemente difícil de revertir. Nasser tuvo que arriesgar una guerra mundial para recuperar lo que se vendió en 1875. ¿Qué precio tendrá que pagar tu país mañana para recuperar lo que está vendiendo hoy? El poder real nunca está en los discursos políticos ni en los desfiles militares. El poder real se sienta en las mesas de negociación privadas, donde un apretón de manos puede decidir el destino de continentes enteros. El poder real está en las bóvedas de los banqueros que pueden movilizar 4 millones de libras en la oscuridad de una noche de noviembre. Ellos no buscan controlar territorios, buscan controlar flujos. Flujos de dinero, flujos de comercio, flujos de información. Y una vez que controlan esos flujos, controlan todo lo demás. La historia del Canal de Suez es la prueba irrefutable de que la deuda, cuando es lo suficientemente grande, no es solo una obligación económica, es una herramienta de dominio geopolítico. Es la colonización silenciosa que nadie ve venir hasta que es demasiado tarde. Así que la próxima vez que escuches sobre un gran proyecto de infraestructura o una venta estratégica financiada por capital extranjero, pregúntate, ¿quién está realmente ganando? ¿Y qué parte de nuestra soberanía estamos vendiendo en el proceso? Porque, como le sucedió al Jedive Ismail, el dinero parece fácil de tomar, pero el precio final siempre lo paga la próxima generación. Y esa es la parte más perturbadora de toda esta historia.